Ponme co-host. Recording. Hola chicos, buenos días o buenas tardes también. Ya pasaron 5 minutos del mediodía, así que serán tardes. Comienza una tarde soleada, en otros días, en otras locaciones lluviosa. Voy a colocar a nuestro profesor como co-host para que pueda interactuar mucho más fácil. Bueno, buenos días Jennifer Ortega, Jorge Luis Perea, María Ramos, Nicolás Fernández, Rafael Vinasco. Tenía mute. Buenos días, sí. Micrófono, chat, todo vale. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, son las 12:06 en Quito, Ecuador, Urqui y Barra, transmitiendo en directo para la conga. Así que esperemos que 4 minutos más, ¿les parece, chicos? Profesor. Sí, esperemos que lleguen algunos. Estarán llegando los demás de las otras clases, ¿verdad? Mira qué bonito el icono de María Ramos. Un cuadro de Van Gogh, ¿no? Sí, que nos comente María de qué va el cuadro. María, coméntanos por qué escogiste ese cuadro. Lo que pasa es que Van Gogh es mi pintor favorito. Mucha razón, ¿no? Sí, no solo por la noche estrellada, sino por sus cuadros de girasoles y todo eso. Ciertamente son increíbles. La clase de hoy es más corta que las anteriores, chicos. ¿Y a qué se debe, profe? La clase de hoy es se llama los límites de la predicción. ¿Qué tanto realmente podemos predecir en la práctica, ¿no? Cuando tenemos pequeñas desviaciones en las condiciones iniciales, no significa que no se puede decir nada, sí se puede decir algo hasta un cierto horizonte, digamos. Harold escucha todas las clases. Soy un buen estudiante, profesor. Pero solo las que corresponden a este módulo o todas las de instrumentación. Las de instrumentación principalmente. Pues entonces estás aprendiendo muchísimo. Claro, yo soy fan número 1 del profesor Cosenza. No, pero no solo de mí, sino de todo, estás aprendiendo. Sí. Pero no me iba a perder las de sistemas complejos. Pues bueno, te lo agradezco, qué bueno. Tienes que aprender de todo. Por cierto, ¿cómo es? Podemos conversar mientras llegan. Te quería preguntar cómo es el asunto de la nueva fuerza y de las partículas. ¿Es verdad eso? ¿Sí se ha comprobado? Ha sido un boom, ha sido un boom. Yo la verdad no he leído con detalle los resultados ni he estado en las conferencias de prensa, pero como que hay fuertes evidencias y con una buena significancia, ¿no? De que sí es posible de que eso sea de esa manera. De que hay una fuerza que está no contemplada en el modelo estándar que afecta a los muones. Así que creo que por lo menos yo antes de mojarme, voy a leer un poco más
Pero por ahí está la cosa y increíble, ¿no? O sea, el modelo estándar funciona muy bien, explica muchos resultados experimentales con un nivel de precisión muy bueno, antes y después del LHC, que ha sido pues casi que la fábrica de evidencias. Claro. Pero sí, yo creo que es un Pero debe ser momento... un efecto o una fuerza muy, muy débil, ¿no? Muy pequeña, ¿no? La verdad, O sea, eso, ¿por yo qué no se ha pretendo... detectado antes? No, O sea, claro que sí, por supuesto. Ahí la gente está empezando a relacionar cosas que yo todavía no me mojaría, ¿no? No pondría las manos al fuego por eso. Estar correlacionando cosas ya de materia oscura, de detección, no lo sé. Yo creo que por ahí no debe ser la cosa, pero están hablando de todo. Entonces, ya sabes, cuando hay un revuelo, ¿no? Cuando iba a hacer el sí, sí, sí. descubrimiento del bosón de Higgs, todo el mundo estaba hablando cosas. Yo recuerdo perfectamente que están hablando tipo, se descubrió una partícula que coincide, pero no es. Y al otro día ya sí es. Y yo, bueno, ¿vale? Entonces eso sí que es muy delicado a la hora de hablar de resultados. A mí lo que me ha interesado mucho de los últimos descubrimientos, de los últimos meses, ha sido la resonancia Glashow. Eso ha sido impresionante. Con IceCube, ¿vale? Digamos, el complementario al observatorio con el que yo trabajo. Claro, las energías que están midiendo neutrinos cósmicos, brutal. La clavadito de las predicciones, eso estuvo muy emocionante. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya por el Madermos podemos discutir más sobre esos temitas, seguramente. También está hecho para eso, ¿no? Para actualizarnos con todo esto. Bueno, chicos, profesor, yo creo que si les parece bien, podría ser momento de comenzar. Estamos en la clase 21, ¿vale? Ya finalizando instrumentación en la conga. A ver, 4 personas en waiting room, admitir. ¿Dónde está esto que se me pierde? Admitir, admitir. Chévere. Admitir todo, dice. Ya. Perfecto. Estamos en la clase 21, 8 de abril. Como el profesor había advertido, va a durar un poco menos de 120 minutos. Bien. El programa lo tenemos en la página del módulo de instrumentación, como regular. Si ya han entrado es porque ya conocían el link de la conexión. Perfecto. Sobre las clases de este curso, recordemos que la llamada está siendo grabada para fines educativos. Parte del video estará disponible en el canal de YouTube en los próximos días. Digo partes, pero pues puede ser completo, ¿no? Naturalmente. Importante lo del contacto, pero seguimos manteniendo de que si pueden encender la cámara, chévere, si no, no hay ningún inconveniente. Aún así, ya sabemos que el lenguaje verbal y físico es importante en los procesos de aprendizaje. Y recuerden también que estamos con el código de conducta. Bueno, durante la clase de hoy, el profesor Cosenza nos llevará a entender los límites de la capacidad de predicción a lo largo de sistemas caóticos, a largo plazo en sistemas caóticos, el concepto del exponente de Lyapunov, el cambio de comportamiento de sistemas no lineales al variar sus parámetros. Esos son los objetivos principales de la clase de hoy, así que ya podemos ir llenando nuestra, digamos, lista de registro, así que por favor vayamos trabajando sobre esto. Nombre, apellidos, institución, bien. Y el usuario de Mattermost para que también haya retroalimentación por parte de todos y una discusión mucho más ampliada de la clase en los canales destinados para ellos. Bien, creo que esto es HLPCR en mi caso y perfecto. Recordemos ya finalmente unirnos al canal de instrumentación para los que no lo han hecho. Allí se ponen actualizaciones, discusiones, información de todo interés. Asumimos de que también se ha revisado en detalle las actividades antes de la clase, o al menos se ha dado una revisión rápida de ello. Y por favor, también tener en cuenta ese material de apoyo que el profesor ha preparado ha seleccionado y preparado para nosotros el día de hoy. Durante las clases del profesor Cosenza, más o menos se ha seguido su estructura. Una primera parte con el 50% del material preparado para clase y un espacio para preguntas. Igual las preguntas pueden ser hechas a lo largo de la intervención, de la clase. Y después una segunda parte con el porcentaje restante del material. Bien, así que mientras van llenando
la lista. Bien, la actividad antes de la clase. Yo le voy soltando la pantalla al profesor Cosenza para que nos deleite con su clase de hoy, profesor. Gracias, Harold. Bien, chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a compartir la pantalla. Allí pueden ver todos. Ahí se fue. Se fue. Disculpen, chicos. Se ha ido, profesor. Ahí está bien. Ahí está bien y vamos a poner la pantalla completa. Ahí sí lo deben ver, ¿sí? Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Okay. Bien, chicos. La clase de hoy se llama Los límites de la predicción. Continuando con este módulo sistemas complejos dentro de el curso de instrumentación, ¿sí? En la clase de hoy también es un poco de teoría, va a ser un poco más corta que las anteriores, y todo esto nos va a servir de preparación para las demostraciones que vamos a hacer la próxima semana. Bien, como habíamos visto, en los sistemas caóticos, no lineales, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones de Lorentz, recuerden que es un sistema de 3 ecuaciones no lineales acopladas, ¿verdad? Había 2 términos no lineales, aquí un producto x por z y x por y para las variables x, y z. Este sistema, recuerden, tiene 3 variables en su espacio de fase, por lo tanto puede ser caótico porque no está restringido por el teorema de unicidad ni por el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿sí? Para dimensiones de espacio de fase mayores que 2, ya es posible para sistemas continuos tener la posibilidad de soluciones no periódicas. Esta es la solución X con sus componentes X, Y y Z. Recuerden que X, Y y Z no son coordenadas espaciales como tales, son variables. Representaban variables para el sistema hidrodinámico que estaba considerando Lorentz, temperatura, velocidades en distintas direcciones, es decir, no son coordenadas espaciales, a pesar de que tienen. La solución en el espacio de fase, la solución asintótica para tiempos suficientemente grandes, dibuja este objeto, esta trayectoria tan fascinante que ha recibido el nombre de un atractor extraño. ¿Okay? Recuerda que el atractor es el estado asintótico del sistema en su evolución en el espacio de fase. Recibió el nombre, este tipo de objeto, relacionado con sistemas caóticos, de atractor extraño. Como siempre, cuando los físicos no tienen palabras, pues para describir los fenómenos utilizan palabras del cotidiano. En este caso, pues lucía raro y lo llamaron extraño. Porque efectivamente no es como los atractores o las trayectorias en espacio de fase que estábamos acostumbrados, puntos, órbitas cerradas, o ciclos límites, o toroides, o n-toroides. Esto es otro tipo de objeto, ¿no? Y de hecho, no es tan raro. Se puede observar en muchísimos sistemas. Basta con que sean prácticamente, que haya aunque sea alguna no linealidad. Aquí tienen como ejemplo otro sistema que se conoce como ecuaciones de Rosler. También son 3 variables, ecuaciones diferenciales para 3 variables. El sistema tiene dimensión 3, su espacio de fase es de dimensión 3, y hay, las variables son X, Y, Z, y hay 3 parámetros, A, B y C. Fíjense que hay solamente un término no lineal aquí, el producto Z por X, mientras que las ecuaciones de Lorentz tenían 2 términos no lineales. De hecho, estas son más simples todavía que las ecuaciones de Rosler. Y ya estas ecuaciones, para ciertos valores de parámetros, describen, su solución describe también un objeto que luce como el atractor de Lorentz, pero inclusive más simple. El atractor de Lorentz tiene como 2 lóbulos.
Este tiene uno solo, como una sola vuelta, un solo plegamiento. Pero también tiene esta característica de que luce extraño, ¿no? Se ha llamado los atractores. Este tipo de objetos se llaman atractores extraños y están relacionados con el espacio de fase o el estado asintótico de sistemas no lineales en su rango caótico. Bien, el nombre de extraño realmente lo que quiere decir es que su geometría luce diferente, sobre todo cuando uno lo magnifica, cuando uno empieza a cambiar la escala, la resolución del objeto, empieza a ver estructuras de esta forma, es decir, lo que parecía que era simplemente una línea o una banda continua, de repente es una estructura muy intrincada. Recuerda, como decía Poincaré, que decía que había visto de una manera esa estructura y no se atrevía a dibujarla. Mucho antes de que existieran las computadoras, Poincaré tuvo esa visión. Y justamente lo que él se estaba refiriendo era a este tipo de cosas, ¿sí? La geometría que siguen estos objetos caóticos en su espacio de fase es una geometría diferente. A medida que uno cambia la escala de espacial, va magnificando, va viendo más y más adentro, como con una lupa, de estructuras y estructuras y estructuras recurrentes. Uno magnifica y sigue viendo estructuras, es decir, hay trayectorias cercanas a las otras trayectorias, como un objeto que no termina nunca de tener estructura. Eso es típico de lo que se llama geometría fractal. No vamos, por supuesto, en este corto módulo de sistema complejo a entrar en eso ahora, pero lo que le quiero decir es que esa geometría ya se conocía, los matemáticos la conocían de hace tiempo, pero como suele suceder en matemática, no la aplicaban, no sabían en qué aplicarla en el mundo real, parecía algo muy abstracto. El caos fue una de las primeras aplicaciones de la geometría fractal, o sea, nos dimos cuenta que esa era la geometría de los sistemas. Estaba allí esperando para expresar justamente la geométrica de los atractores. Bien. Recuerden las características de lo que ocurría cuando el sistema o un sistema se vuelve caótico, que pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales conducen a evoluciones completamente diferentes, inclusive que las trayectorias tienden a separarse rápidamente, luego se acercan y se vuelven a separar, se mantienen simplemente deambulando por todo el espacio de fase definido por el atractor. Aquí vemos en el atractor de Lorentz dos trayectorias que se originan en puntos iniciales, P1 y P2, y vemos que eventualmente la trayectoria de cada uno de ellos termina sobre el atractor, pero no simultáneamente, sino que recorren caminos diferentes sobre el atractor. Eso es lo que da la separación. Es decir, se están separando, pero sobre el atractor. No pueden separarse indefinidamente, porque si no se saldrían del espacio de fase, si no estaría acotado. Se separan hasta llegar a un tamaño que es el tamaño del atractor, lo que le permite la dinámica. Pero eventualmente tienen que doblarse, ¿okay? Tienen que replegarse. La no linealidad hace que no puedan crecer indefinidamente el producto de variables. Hace que pues, si una crece, la otra decrece y en ese momento pues, tienen que regresar la trayectoria. Es una combinación entonces de separación y de plegamiento. Es la dinámica que va ocurriendo sobre un atractor. Recuerden, no sé si les mostré en la clase anterior el video de cómo, no sé si lo podemos ver otra vez, sería bueno para que recordar cómo se separan trayectorias. ¿Ok? Recuerdan aquí, esto es la dinámica de las ecuaciones de Lorentz, este es el espacio de fase, con coordenadas X, Y, Z, dos condiciones iniciales que van a empezar aquí muy cerquita. Vean cómo evolucionan al principio muy cercanas. Aquí estamos monitoreando la variable X solamente, de las tres variables del sistema, de cada una de las condiciones iniciales, una azul y una roja. Al principio no vemos, las vemos juntas,
Aquí estamos dibujando la diferencia, el módulo de la diferencia. Fíjense que se mantienen cercanas. La diferencia es 0 y sigue siendo 0 hasta que llega un momento, alrededor de 20 y algo ya, empezaron a separarse, ¿ven? Y ahí de repente crece rápidamente. La separación crece, pero bruscamente. Y luego se mantiene alta, baja, se mantiene, pero en promedio, si uno calculara en promedio la separación, se están separando casi todo el tiempo. Se separan, regresan, se separan, regresan. Esa es la dinámica de un sistema caótico. Es lo que está ocurriendo sobre la trayectoria extraña. Las trayectorias, que nunca se intersectan, no pueden intersectarse por el teorema de unicidad. Muy bien. Esto se puede cuantificar. La clase de hoy es cómo cuantificamos esa separación. Eso es lo que nos va a dar una idea de justamente ese límite de predicción que podemos tener en sistemas lineales. Aquí está ilustrado, ¿okay? Lo que acabamos de ver. Aquí tenemos la variable x para dos condiciones, y el atractor de Lorentz para dos condiciones iniciales, P1 y P2 muy cercanas. De hecho, la diferencia es del orden de 10 a la menos 6. Fíjense, al principio no vemos ninguna diferencia hasta que alrededor de, no sé, en tiempo de alrededor de 20 más o menos, empiezan a separarse y la separación empieza a ser del orden de la variable. Ya no podemos predecir nada. Lo más que podemos decir es que está en el rango posible de valores de la variable X. Como X está acoplada con Y y con Z, eso está ocurriendo en todas las variables. Aquí podemos graficar esa separación, lo que medimos antes en la gráfica que les mostré en el video, la separación X1 menos X2, la trayectoria del punto 1 menos la del punto 2, con condiciones iniciales diferentes. Podemos graficar esa separación en función de t. En un gráfico semilog, es decir, el log de la separación, que llamamos delta de t en un tiempo t, a medida que transcurre el tiempo en función de t. Fíjense que esa gráfica, cuando grafico la separación entre las dos trayectorias en función del tiempo en escala semilog, miren lo que da. Da que crece en promedio linealmente hasta que llega a su máximo. Y la separación llega al máximo, que era, pues, máxima es alrededor del tamaño de menos 20 y 20, esto es el máximo que puede alcanzar, ¿sí? Bien, y luego por supuesto va otra vez a decaer y vuelve a subir y vuelve a subir. La pendiente de esta gráfica vamos a llamarla lambda. Esto quiere decir es que la separación, ¿verdad? El logaritmo de delta t en función de t es lineal, es decir, lo que estamos diciendo es que la separación crece exponencialmente. Si la pendiente es lambda, es esta, así que la separación delta t crece exponencialmente con un exponente que es la pendiente para alcanzar el tamaño del atractor. En promedio, si uno lo hace sobre largos tiempos y promedia cuál es esa, digamos, pendiente promedio cada vez que se separan las trayectorias, ese número, ese lambda promedio es lo que se llama el exponente, digamos, y es la cantidad que caracteriza la dinámica de este sistema caótico, sensible a las condiciones. El lambda nos mide justamente ese exponente de Lyapunov, la sensibilidad a las condiciones iniciales, qué tanto a la diferencia de condiciones iniciales, qué tan rápido se separan. Y es una característica del sistema, es decir, va a depender, por supuesto, de las ecuaciones del sistema y de los parámetros. Si yo cambio los parámetros A, B, R, puedo tener un distinto valor del exponente. Inclusive, el sistema puede no ser caótico. Esto es una ilustración de lo que está ocurriendo. Inicialmente tengo una separación de dos trayectorias muy pequeñas, delta 0, en un tiempo 0, y a medida que crece el tiempo, ¿verdad? Esta trayectoria se separa, la separación es delta de t, es lo que va creciendo en el tiempo. Y esa separación en el tiempo crece de esta forma.
en promedio. ¿Sí? Eso hay que calcularlo sobre largos tiempos y sobre distintas realizaciones de condiciones ambientales para tener una característica, una caracterización estadística del sistema. Eso es lo que se llama el exponente. Fíjense que si ese exponente, ese número, es positivo, quiere decir que las trayectorias se están separando exponencialmente, creciendo la separación. Si ese exponente da negativo, entonces las trayectorias más bien convergen. Es decir, aunque yo las separe un poquito, eventualmente van a acercarse. ¿Okay? Y se acercan, ¿qué quiere? Se acercan a una órbita que es periódica o punto fijo. Es decir, no va a variar de forma impredecible en el tiempo. De manera que esto es nuestra cuantificación del caos o del grado de caos de un sistema, el exponente de Lyapunov. Si el exponente de Lyapunov es positivo, decimos que el sistema es caótico. Y mientras más positivo, pues más caótico, es decir, más rápido. Si el exponente de Lyapunov es negativo, pues no hay caos, las trayectorias no se separan los tiempos, sino que las órbitas entonces son periódicas, puntos fijos y son predecibles. El inverso de Lyapunov nos daría justamente proporcional al tiempo de predicción o al horizonte de predicción, como se llama, o el tiempo de predictibilidad, ¿verdad? Porque el lambda es una especie de velocidad de separación. El inverso es una especie de tiempo, es proporcional a eso. ¿Qué tanto podemos predecir? ¿Hasta qué escala las dos condiciones iniciales, hasta qué tiempo se mantienen suficientemente cercanas, de que la separación alcance a ser del orden del tamaño del tractor? ¿Okay? Eso se llama el horizonte o sea, no significa que cuando un sistema es caótico no podemos decir nada, podemos predecir a corto plazo, lo que no podemos es a largo plazo. Por eso es que el clima es impredecible a largo plazo. Las predicciones del clima generalmente son de un día o de pocos días, ¿ok? Siempre hay que estarlas ajustando, y justamente por eso ese es el fenómeno de caos que descubrió Lorentz inicialmente. Profe, una pregunta. Dime. Este exponente y esta, digamos, propiedad se cumple para todos los sistemas caóticos. Sí, el caos se caracteriza el exponente de Lyapunov mayor del sistema es positivo, sí. Sí. Si no, sin ningún, en realidad el sistema tiene distintas direcciones, tiene tres variables, y hay lo que se llama un espectro de Lyapunov. No es tan relevante para nuestra discusión ahora. Lo que importa es que hay al menos una dirección, un exponente de Lyapunov, o sea, una dirección expansiva, a lo largo de la cual las trayectorias, como viendo, se separan. Basta con que sea positivo, el tema sea caótico. Entonces, esa es nuestra medida del caos. Sí. Ahora, no sé si lo que tú te estás preguntando es que un sistema puede tener realmente no uno, sino un espectro del exponente de Lyapunov correspondiente a la dimensión. La de Lorentz o el sistema de Lorentz realmente tiene tres exponentes de Lyapunov, pero uno es positivo. Los otros dos son uno cero y otro negativo, pero no, eso es un poco técnico, no hace falta. Lo que es suficiente con un exponente de Lyapunov sea positivo para que el inverso de eso te da es proporcional al tiempo de predictibilidad o al horizonte de predictibilidad. Pero si solo ocurriera expansión, pues las trayectorias se separarían y se saldrían del espacio de fase. El sistema se iría al infinito si se separaran las trayectorias indefinidamente. Eventualmente tiene que ocurrir en la dinámica, tiene que regresar, no separarse indefinidamente, sino regresar para que continúe acotada.
dentro de un cierto volumen, espacio de fase. Muy bien. Esa propiedad de plegamiento de las trayectorias lo pueden ver justamente en el hecho de que los atractores extraños tienen como pliegues, o sea, ven cómo se pliega sobre sí mismo, ¿no? Y lo podemos visualizar siguiendo la evolución de un ensamble o un volumen, un conjunto de condiciones iniciales. Y ven, esto es el atractor de Lorentz dibujado en el background, ¿sí? Estamos viendo cómo un conjunto de condiciones iniciales aquí en esta bolita roja, ¿okay?, se van a distribuir, vamos a seguir su evolución mediante las ecuaciones de Lorentz y vamos a ver cómo terminan distribuidas sobre el atractor de Lorentz, ¿sí?, sobre ese objeto que es justamente el estado asintótico van a atender todas estas trayectorias. Bien, aquí tenemos la evolución del sistema de este conjunto de trayectorias para tiempos sucesivos, tiempos de integración, 200, 600, etc. Va aumentando así. Vamos viendo la evolución. Fíjense cómo al principio esto que estaba aquí, después de 400 iteraciones en la integración numérica, se han distribuido así, ¿lo ven? Se han extendido, se están expandiendo justamente. Lo que estaba así juntos se está dispersando. Este es el fenómeno de expansión. Fíjense que ocurre a lo largo de la dirección de las líneas. Por eso es la dirección expansiva de la dinámica. De Lorentz es a lo largo de esas líneas azules, donde se expande. Aquí ven cómo la línea se va volviendo cada vez más delgada, porque justamente se está expandiendo exponencialmente. Delgadita. Pero si siguiera así, se hubiera salido. Llega un momento en que fíjense que se pliegan. Y se pliegan, pero por distintos caminos. ¿Okay? De un lado y del otro. Sin intersectarse nunca. Y otra vez vuelven, cuando caen en las líneas del atractor, vuelven a expandirse y vuelven a plegarse. El movimiento continuo de expansión y plegamiento, fíjense que lo que va haciendo es distribuyendo las condiciones que comenzaron cerquitas, va distribuyendo por todos lados en el atractor. Al final terminamos que todas estas condiciones están distribuidas sobre todo el atractor. Es decir, no podría predecir a largo plazo dos condiciones que estaban separadas dentro de este volumen, ahora están simplemente en algún lugar del atractor. ¿Sí? Entonces ocurren esas dos propiedades hasta ahora que hemos visto: expansión y plegamiento. Y además la estructura, para que no del atractor, para que no se intersecten las trayectorias, debe ser muy intrincada, es decir, debe ser fractal. Vamos a ver una idea, vamos a visualizar justamente cómo es la geometría fractal de un atractor de un sistema lineal, pero con un sistema más sencillo, con un mapa bidimensional. Recuerden que mapas son funciones iterativas, no lineales, donde el tiempo se puede considerar discreto, es decir, son iteraciones de las funciones. En este caso es bidimensional, tengo dos mapas, ¿ok? Uno para X y uno para Y, es decir, son funciones en el plano XY. Dado un punto en el plano hay una función de X y de Y que me da otro punto del plano. Simplemente A y B son parámetros. Se llama el mapa dado un valor inicial, en este caso el punto 0, 0, este es el plano. Aquí voy a dibujar los puntos, ¿verdad? De las variables X y Y en este plano. Entonces, si yo fijo los parámetros A y B, aquí en estos valores, e itero a partir de un valor inicial, eventualmente los iterados me van en el plano XY, me dibujan este objeto. Fíjense, una cosa también que, como ven, es intrincada, tiene como pliegues. Ese objeto se llama el atractor de genoma. Claro, aquí no es una línea continua, aquí son puntos en el plano, pero están muy cerquita.
Fíjense que hay regiones donde no caen puntos. Justamente el hecho de que yo no llene el plano o esta sección uniformemente o como una mancha es porque hay determinismo, ¿verdad? Si hubiera una secuencia de puntos que forman una mancha aquí, pues diría, bueno, caen aleatoriamente en todas partes, pero no. Estos puntos caen dibujando una curva bien definida, un objeto bien definido, que es una huella, implica que hay dinámica detrás. ¿Okay? Bien, si magnificamos un pedacito, tomen un pedacito de aquí del atractor, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, este es el atractor de Genón. Vamos a tomar un pedacito que se ve aquí como muy grueso. Si lo magnificamos, ahora este cuadrito, lo magnificamos, ahora es esto. Estoy magnificando lo que está aquí adentro. Esto que parecía simplemente como una banda, realmente tiene toda esta estructura. Y si vuelvo a magnificar aquí, este cuadrito lo magnifico, miren lo que veo ahora. Lo que había allá adentro es esto. Este cuadro aquí. Si vuelvo a magnificar aquí, miren lo que veo. Y si sigo magnificando un pedacito aquí, voy a ver todavía más líneas, dentro de líneas, dentro de líneas. En principio, indefinidamente. Esto lo puedo iterar además infinitamente e infinitamente voy a encontrar estructura. Esto es, fíjense que es un objeto que es autosimilar bajo magnificación. Es decir, yo lo magnifico, observo el objeto parecido a sí mismo, a lo que tenía antes. ¿Okay? Se llama, es una estructura autosimilar, es típica de la geometría. De manera que entonces las propiedades de los atractores extraños que caracterizan a la dinámica caótica son, en resumen, la separación exponencial de las trayectorias en alguna dirección, el plegamiento de esas trayectorias para que no crezcan indefinidamente, que lo da justamente la no linealidad, y una estructura geométrica. Bien, sobre los fractales no vamos a entrar mucho en esta clase, ¿no? Realmente no es el punto, pero es todo un tema fascinante y la matemática, pero que tiene contacto con la física y en la dinámica óptica. Como comentario, déjenme comentarles que seguramente han oído que los fractales, este tipo de objetos, tienen dimensiones no enteras. ¿Okay? Es decir, el atractor de Genón no es un objeto que es una línea, o sea, no tiene dimensión 1, no es simplemente una línea plegada, doblada, ni es tampoco, ni ocupa área. Su dimensión no está entre no es ni 1 ni 2, es intermedia. Un número irracional entre 1 y 2. Seguramente han oído hablar de eso, eso es todo un tema fascinante y muy estético, todo lo que tiene que ver con el. Muy bien. Si quieren podemos hacer una pequeña pausa aquí antes de continuar para que puedan, si quieren hacer alguna pregunta. Hago una pequeña pausa aquí si hasta ahora pues está todo bien, antes de seguir con ya algunos otros cálculos. Bien, pues sigamos entonces. Bien, recuerden que el comportamiento de los sistemas dinámicos, especialmente no lineales, puede depender fuertemente de los parámetros. Es decir, cuando variamos los parámetros de un sistema lineal, su comportamiento en el sentido de si es periódico o si es caótico o qué tipo de periodicidad exhibe, puede depender del valor del parámetro. ¿Okay? Como ilustración, en la clase anterior les mostré una función iterada, un mapa,
este que llamamos mapa logístico, mostramos para distintos valores del parámetro R la secuencia de iterados. Vimos que para distintos valores el comportamiento dinámico es efectivamente diferente. Por ejemplo, para un valor de parámetro 2.6, R2.6, los iterados, partiendo de valores diferentes, eventualmente terminan en un punto fijo, que se mantiene, se repite. N más 1 es igual a X. ¿Sí? La secuencia de iterados. Para otros valores del parámetro R, los iterados caen en periodo 2, se repiten las iteraciones. Para este otro valor, a medida que voy variando el valor 3.5, por ejemplo, ahora los iterados caen en una secuencia u órbita, también se llaman órbitas, por analogía pues con las órbitas del sistema en mecánica. Ahora tengo periodo 4. Y para otros valores, por ejemplo, R igual a 4.0, el sistema es caótico. Ahora, dos condiciones iniciales, azul y roja, que empiezan muy cerquita, se separan después de, no sé, hasta más o menos 15, 16, no sé, de 17, por allí. Iteraciones ya se separan, ¿sí? Hasta el punto que casi son del orden del intervalo de definición de la variable, que es 1. Bien, uno puede obtener gráficamente, puede representar gráficamente esa dependencia de las órbitas asintóticas de un sistema no lineal en función de un parámetro, en este caso, por ejemplo, en función del parámetro. Es lo que se llama un diagrama de bifurcación. Es el gráfico de las órbitas asintóticas de un sistema, su comportamiento dinámico en función de R. En mapas o funciones iterativas unidimensionales es muy fácil hacerlo. De esta manera, uno fija un valor del parámetro R y puede generar una órbita a partir de un valor inicial, una iteración, un iterado muy largo, ¿sí? Para muy grande. Después descartamos un cierto número de puntos como transitorios, M puntos, por ejemplo, y nos quedamos con la órbita asintótica, es decir, a partir de M-1. ¿Cuántos transitorios descartamos? Pues depende. No sé, en el caso de este mapa, por ejemplo, vemos que convergen muy rápido, o sea, 100 iterados que descartemos, estamos seguros que ya el sistema está en estado asintótico, ya cayó una órbita estable. Por ejemplo, pero puede depender, es decir, de la dinámica del mapa. Luego, para sus sucesivos valores de R obtenemos sus órbitas asintóticas y por último graficamos esos valores para cada valor de R. De esta manera, aquí están los R y para cada R dibujamos su secuencia asintótica de muchos puntos. Por ejemplo, eso significa que para cada valor de R tenemos n menos m puntos, una gran cantidad de puntos, que son 500 puntos. Para R1, por ejemplo, aquí esos 500 puntos todos caen en el mismo, es decir, son todos iguales, es decir, están en un punto fijo. Que tenga 500 puntos todos son iguales, cuando lo grafico aquí tengo realmente un solo punto. Los 500 puntos están superpuestos en uno. Para R2, por ejemplo, se ven que los 500 puntos cayendo distribuidos en 3, ¿sí? Y tengo un periodo 3. Para R3 aquí tendría un periodo 4, ¿verdad? Todos los n menos m puntos asintóticos caen en 4 puntos, es decir, en una órbita. De manera que viendo el número de puntos aquí, en este diagrama, sé cuál es la periodicidad del sistema, en este caso del mapa, en función de R. En particular, si el comportamiento fuera caótico, voy a ver toda una secuencia de puntos entre 0 y 1. Es decir, no voy a ver simplemente un número finito de puntos, sino muchos. Porque todos los valores entre 0 y 1 son posibles.
Para caos tendría muchos puntos, llenaría prácticamente el intervalo uniformemente. El caos se ve en un diagrama de bifurcación, va a ver, de un mapa se va a ver como segmentos continuos, no como un número finito de puntos. Si quieren, vamos a hacer unos ejemplos. Aquí están unos diagramas de bifurcación a mapas específicos. En este caso, para el mapa logístico, aquí está su diagrama de bifurcación en función de R. Con ese procedimiento, para cada valor de R, genero iterados, por ejemplo, 500 iterados y desprecio los primeros 100 o los primeros 200. Los siguientes 300 los dibujo para cada valor de R. Aquí vemos que tengo punto fijo en toda esta región. Después vemos que tengo periodo 2, otra región, otro rango de R, periodo 4, periodo 8. Veo como, de hecho, lo que veo es una secuencia de órbitas periódicas hasta un cierto valor de 3.569, alrededor de por aquí. Veo periodos de esta forma, potencia de 2. 1, 2, 4, 8, 16. De hecho, si magnifico, aquí tengo periodos todavía de la forma 2 a la n. ¿Okay? Y luego, a partir de aquí, veo que también regiones periódicas, periodo, por ejemplo, aquí hay un periodo 3, periodo 3 puntos, y a su vez cada uno de estos se bifurca en órbitas periódicas, periodo 2, y así. Es decir, tengo una secuencia de caos que lo veo como segmentos continuos, ¿lo ven? Y regiones blancas que corresponden a puntos, regiones donde no hay caos. Una secuencia de caos y ventanas o rangos de R en los cuales hay periodicidad. ¿Sí? Este es el famoso diagrama de bifurcación del mapa logístico. Lo que se ha encontrado es que este objeto, esta estructura es universal, es decir, es característica de todas las funciones cuadráticas, no porque esta tenga forma. Cualquier otra función cuadrática general que tenga un máximo cuadrático, ni siquiera tiene que ser cuadrático, simplemente tiene que tener un máximo. ¿Ok? Si tiene un máximo, cerca del máximo es cuadrático, un máximo o mínimo. ¿Ok? Porque cerca del máximo, si uno hace la expansión de Taylor, todo es cuadrático. Entonces, para funciones que tengan un máximo o un mínimo, el diagrama de bifurcación va a ser siempre este. Y con la misma secuencia. Eso lo vamos a estudiar en las siguientes clases. Y además en esta estructura aparecen constantes universales que luego vamos a medir en un sistema experimental que va a ser un circuito. Este otro ejemplo corresponde aquí a un mapa que es de forma logarítmica. Este es un mapa singular, o sea, de 0 se va al infinito, pero es muy probable que de un iterado caiga en 0 si yo empiezo con un punto. En su diagrama de bifurcación viene aquí punto fijo, en función de B, y para B entre -1 y 1 es completamente caótico, es decir, veo es completamente lleno, no veo ninguna ventana de parámetro B donde haya periodicidad. Caos completo en toda esta región. Esto se conoce como caos robusto. Caos, un rango de parámetros donde no hay ninguna posibilidad de periodicidad. Vean cómo son de bonitos los diagramas de vamos a hacer una pausa aquí, chicos, ¿sí? De unos 5 minutos. Un momento, no. Bien. Bien, sigamos entonces. ¿Ok? Bueno, aquí, muy bien. ¿Están viendo, no? Otra vez. Bien, sigamos con... Ok, ¿allí lo ven? Sí, señor. Sí. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular el
exponente de Lyapunov. Así como podemos ver el comportamiento de un sistema dinámico, en este caso mapas, que son los sistemas dinámicos más simples que existen, pues son los más fáciles de estudiar y de caracterizar. De hecho, ellos han construido modelos paradigmáticos para estudiar justamente cómo las transiciones de periodicidad a caos albergan un parámetro. Vamos a ver cómo también en estos sistemas simples podemos calcular el exponente de Lyapunov, explícitamente, numéricamente. Bien, ¿cómo calculamos el exponente de Lyapunov para mapas? Consideren un mapa entonces unidimensional, ¿ok? Xn más 1, x de n más 1 función de xn, donde r es un parámetro. ¿Sí? Recuerden que dado un valor inicial, yo puedo obtener una secuencia de iterados que constituyen lo que llamamos una órbita, es decir, un comportamiento dinámico determinista. Cada valor, cada iterado se obtiene a partir del anterior. X0, F2 de X0, etc. Que son los valores que llamamos X0, X1, X2, etc. Podemos también usar esta notación. El valor xn es simplemente la función compuesta n veces de x0. Por supuesto, porque es una iteración de la iteración anterior de la iteración anterior. Bien, para medir la estabilidad de una órbita de cualquier cosa en el tiempo, lo que uno hace es lo siguiente. Dado un valor inicial, por ejemplo, x0, ¿verdad? Seguimos su evolución después de n iteraciones con la f, ¿verdad? La función es f, que es determinista, o sea, un conjunto de ecuaciones con las ecuaciones, y su valor, después de n iteraciones, estaría aquí. En este caso solamente tenemos una dimensión, es muy fácil, simplemente un valor inicial donde va a caer la iteración después de n iteraciones de la función. Va a terminar aquí, ¿verdad? En un cierto punto. Fn de x0 termina aquí. Vamos a considerar la evolución también de un punto que está alejado de x0 en una cantidad epsilon. Es decir, un punto aquí x0 más un cierto epsilon, donde epsilon pues, es pequeño. Bien, después de n iteraciones, la imagen o el iterado enésimo de este punto x0 más epsilon estará aquí. De manera que la distancia, el módulo de la separación entre x0 y 0 más epsilon es epsilon, y después de n iteraciones, ellos se han separado o se han acercado, depende, en un intervalo que es esta diferencia, fn de x0 más epsilon menos fn de x0. Este intervalo. ¿Sí? Este puede ser mayor que este inicial o puede ser menor, ¿verdad? En una iteración, ¿verdad?, que ha crecido este con respecto a este intervalo, con respecto a este, sería, digamos, el error relativo, ¿no? Si esto es mayor o menor que este, lo puedo obtener por este cociente, el módulo, ¿sí? En una iteración. Fíjense que si esto me daría menor que 1, significa que la separación está disminuyendo. Si es mayor que 1, quiere decir que está creciendo. Es decir, una separación inicial creció en una iteración. Además, es inestable, no se mantiene cercano a una iteración. Después de n iteraciones puedo calcularlo. Después de n iteraciones, la separación será esta, y dividido entre la separación inicial, que era epsilon, puedo tener la separación relativa después de n iteraciones, ¿verdad? Sería esto. Pero fíjense que esto, en el límite en que epsilon tiende a 0, es básicamente la definición de derivada. Es la derivada de f de n respecto a x evaluada en x0. Exactamente eso es. Pero recuerden que fn es una función compuesta, es f de x0 de f de x0, es decir, n veces, y por lo tanto la derivada, por la regla de la cadena, sería la derivada en x0 por la derivada en x1 por la derivada. Si la derivada de una función compuesta es el producto de las derivadas. ¿Recuerdan de la regla de la cadena? Cálculo. Bien.
Lo que importa en realidad, lo que uno puede medir es qué tan rápido esta separación ha crecido, o sea, en relación a esto. O lo que se llamaría la separación promedio por iteración. Si lo dividimos entre n, tendríamos la separación promedio. Esto es en n iteraciones, si lo divido entre n, tendría la separación promedio. Y eso, si eso es mayor que 1, es inestable, si es menor que 1, sería estable. La manera de medirlo cuantitativamente sería lo siguiente. Supongamos que la separación, después de n iteraciones, la separación relativa, crece como lambda a la n. Entonces, lambda sería como la tasa de crecimiento, es decir, el exponente de Lyapunov. Cómo crece la separación en el tiempo, ¿no? Una separación inicial. Aquí se puede calcular, exactamente, se puede definir. Y sería lo siguiente, sería si sacan lambda de aquí, sería el logaritmo de esta cantidad de n, es decir, de esto, es decir, de este producto, dividido entre n. La definición exacta del exponente de Lyapunov es para n muy grande, es decir, después de infinitas iteraciones. Si lo hago a lo largo de muchísimo tiempo, tendría exactamente el exponente de Lyapunov. Es decir, para tiempos asintóticamente grandes, ¿cuál es la separación, este factor? ¿Okay? Esta tasa de separación de trayectorias en promedio. Esto es la definición del exponente de Lyapunov. Esta cantidad es esta derivada que viene a ser, ¿verdad? El producto de estas derivadas, cuando tomo el logaritmo, sería la suma de los logaritmos de las derivadas a lo largo de la trayectoria ideal en el punto 0, en el x1, en el x2, para tiempos infinitos tendiendo a infinito. Esta es la definición del exponente matemático para, en el caso de un mapa, se puede calcular perfectamente. Porque si conozco la función, conozco su derivada y la puedo evaluar en cada uno de los puntos de la órbita. Por supuesto, esto va a depender del valor de R. Para un cierto R tengo una secuencia, y por lo tanto, un valor del exponente. El R va a tener una nueva secuencia de iterados u órbita, y el valor del exponente de Lyapunov a lo largo de esa órbita puede ser distinto. Si el valor del exponente de Lyapunov me da negativo, el sistema decimos que es estable, si las órbitas tienden a converger, si una separación inicial tienden a converger, y por lo tanto el sistema es predecible, la órbita es periódica. Si lambda es positivo, significa que una pequeña perturbación crece, ¿okay? En este sistema para ese valor de R, y eso es lo que llamamos K. En la práctica, por supuesto, hay dos limitaciones. Primero, que uno para llegar al estado asintótico no puede hacer n infinito, sino lo que hace es que, bueno, toma un cierto número de transitorios, igual que antes, como el diagrama de bifurcación, decía m puntos, y después calcula sobre los siguientes n suficientemente grandes. En práctica, pues se hace de una manera, pues, en realidad, para funciones bien comportadas, etcétera, eso converge. Problema. Vamos a mostrarles algunos ejemplos para mapas. Aquí tenemos para el mapa logístico. Recuerden, la definición del exponente de Lyapunov es esta. Necesito la derivada del mapa logístico de esa función cuadrática. La derivada es esta. La tengo que evaluar a lo largo de una trayectoria para un valor dado de R. ¿Sí? Bien, aquí está la gráfica del diagrama de bifurcación en función de R. El eje horizontal es R. Esto es el diagrama de bifurcación para este mapa cuadrático. Miren la secuencia que ya se llama periodo doble. 1, 2, 4. Los periodos se van duplicando a medida que R hasta un cierto valor en el cual ya empiezan a surgir segmentos.
esta parte, de aquí hasta aquí, el exponente Lyapunov debe ser negativo. Y de aquí en adelante debe ser positivo y debe haber intervalos en que otra vez es negativo, porque hay ventanas de R en las cuales el sistema es periódico. Bien, aquí está el cálculo del exponente de Lyapunov en función de R. Para cada R calculamos el exponente de Lyapunov, así como esta definición, es una secuencia de iterados para cada R y calculo la suma de los logaritmos, etc. Eso se puede programar sin mayor problema. Uno puede construir este tipo de algoritmo para calcular el exponente de Lyapunov. Y aquí está el exponente de Lyapunov en función. Fíjense cómo efectivamente se mantiene debajo de 0 hasta un cierto valor de R. De hecho, miren que hay, no solamente se baja de 0, sino que de repente se va muy, muy negativo. De hecho, se va a menos infinito, lo cual quiere decir que hay valores de R para los cuales esta derivada, o sea, 0. Por eso es que el logaritmo me está dando que no solo es estable, es lo que se llama súper estable. No es negativo, sino menos infinito. Súper estable. Pero siempre menores que 0. Hasta aquí, que es la primera vez que el exponente de Lyapunov cruza de negativo a positivo. Aquí hay una transición de orden a caos. ¿Ok? De periodicidad a caos. El exponente de Lyapunov mide las transiciones de orden a caos cuando pasa de negativo a positivo. De la misma manera como uno puede medir la magnetización, por ejemplo, como un parámetro de orden en una transición de fase, ¿ok? De spines, ¿no? La magnetización pasa de 0 a un valor positivo, es decir, que hay una transición de fase, hay un ordenamiento de los spines, se empiezan a alinear y produce un efecto macroscópico que es la magnetización. Esta transición del exponente de Lyapunov de negativo a positivo se ha entendido, se ha interpretado de la misma manera o con el mismo formalismo de las transiciones de fases. Pero en este caso no son fases termodinámicas, ¿ok? Sino son fases dinámicas en el comportamiento del sistema de ser periódico a ser. Luego ven cómo el exponente de Lyapunov es positivo, pero de repente hay rangos de R en los cuales se hace negativo, que corresponde justo a estas ventanas periódicas, ¿no? Hasta que llega un valor aquí. El máximo que llega en R igual a 4 es logaritmo de 2. ¿Sí? Positivo. Aquí tienen otro ejemplo. El exponente de Lyapunov para el mapa logarítmico. Vamos a ver, no sería esto. Derivada, ¿verdad? El mapa logarítmico, aquí sustituyendo su derivada. El número de transitorio aquí fue 1000 y el número de puntos son, ¿cuánto aquí? 50.000. La secuencia de iterados. Bien, ¿recuerdan el diagrama de bifurcación del mapa logarítmico? Un punto fijo, es decir, algo predecible, periódico, y después viene caos y después otro punto fijo. El exponente de Lyapunov detecta eso, detecta la periodicidad y los cambios de periodicidad, como aquí, en el caso de este tema. Aquí también detecta el cambio. Aquí inclusive es mucho más simple. Negativo, hasta b igual a -1, aquí se hace positivo y se mantiene positivo, y luego se hace positivo. Fíjense cómo en el rango en que es caótico el exponente de Lyapunov es siempre positivo. Fíjense que además el exponente de Lyapunov aquí tiene una discontinuidad típico de una transición de fase. Esto se ha interpretado como una transición de fase dinámica, ¿ok? Y lo que se ha encontrado en estas transiciones, cuando el exponente de Lyapunov pasa de negativo a positivo, son transiciones caracterizadas por propiedades universales. Aparecen allí constantes o exponentes. Algo de eso vamos a estudiar en las próximas clases y en particular vamos a
a tratar de medir justamente cuál es la constante que está involucrada aquí, que se llama la constante de Baum. Vamos a tratar de medirla experimentalmente. Bien, chicos, por último, vamos a ver cuál es nuestro horizonte de predicción aquí, ¿no? Recuerden que el inverso del exponente de Lyapunov está relacionado con el tiempo, o qué tanto puedo predecir en el futuro, es decir, antes de que las trayectorias cercanas se separen demasiado para nada. Fíjense, vamos a hacer un estimado aquí. Para eso, cuando el exponente de Lyapunov, en este caso, para R igual a 4, que vale de 2, déjenme ya. Ok, allí ven mi pantalla, chicos. Sí, es una presentación en PowerPoint, una página en blanco. Es una página en blanco PowerPoint porque les voy a hacer unos cálculos a mano para no perder la costumbre de, pues, que los profesores todavía escribimos a mano, ¿no? Bien, vimos que el exponente de Lyapunov para R igual a 4 era logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es 0,6609, algo así. ¿Sí? R igual a 4. Vamos a estimar justamente el tiempo del horizonte, que es proporcional al inverso. Bien, fíjense, recuerden que la separación delta t crece como la separación inicial por e a la lambda. En este caso, t realmente es discreto, es n. T es n discreto. Pero bueno, bien, supongamos la separación inicial en el caso de el ejemplo que vimos de la R igual a 4 era de 10 a la menos 6. La simulación que vimos para R igual a 4, recuerden, la separación inicial hasta que se separaran dos trayectorias, la separación inicial era 22. ¿Sí? Bien, con eso podemos estimar en cuánto tiempo la separación llega a ser de orden 1. ¿Ok? En cuánto tiempo el t es del orden de 1, que es el tamaño de verdad. Recuerden que está entre 0 y 1. O sea, cuando delta t es del orden de 1, que es el tamaño del intervalo, el mapa logístico, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Cuántos iterados? ¿Cuántos n? Bien, eso es fácil de estimar. Lambda t es el logaritmo entre 0, ¿sí? T es 1 entre lambda por el logaritmo de t entre delta 0. Bien, sustituya los valores. Ven cómo es proporcional el tiempo de predicción, o el n, el número de iterados, n. Es proporcional a 1 entre lambda. El inverso de lambda da el orden del tiempo. Bien, esto nos daría que el n, o el número de iteraciones para que las trayectorias se separen del orden del tamaño del abstractor sería 1 entre lambda 1
a la menos 6 entre lambda, logaritmo de 10 a la 6, eso me da 6, logaritmo de 10, entre lambda, que era el logaritmo de 2. ¿Sí? Bien, eso da el número de iteraciones o el tiempo, el horizonte, me va a dar, yo ya lo calculé, da del orden de 17 puntos. Eso es el horizonte de predicción, o cuántos iterados, más o menos, yo puedo predecir aproximadamente, dar una idea de eso. Antes de que se separen, hasta alcanzar un tamaño del orden del atractor, que en este caso es el intervalo. ¿Lo vieron, chicos? ¿Vieron ese cálculo? Sí. Sí, señor. Sí. ¿Sí? Eso sería que eso correspondería a esto, chicos. Más o menos para R igual a 4, si la separación inicial era 10 a la menos 4, perdón, 10 a la menos 6, más o menos hasta 17 y algo iterados es que yo puedo predecir. Justamente ahí es cuando empiezan ya a separarse demasiado del orden del intervalo unitario 1. ¿Sí? Así es como podemos tener como un límite, un estimado de cuánto podemos realmente predecir. Esto no podemos decir nada, ¿ok? Porque al fin y al cabo los sistemas son deterministas. No es azar, no es aleatorio. Cuando algo es aleatorio no podemos decir nada. Por ejemplo, no podemos decir qué número de la lotería va a salir mañana, ¿ok? Eso en principio es aleatorio. Pero un sistema determinista tiene al fin y al cabo todavía una posibilidad de predicción a corto plazo. Eso es importante saber porque nos da una idea de lo que podemos. ¿Sí? Y sabemos que a pesar de que el caos abunda en el universo, en muchos sistemas, abundan sistemas, en particular sabemos que todavía comparé que el sistema solar es inestable, es caótico. Hoy en día sabemos no solo muchísimas evidencias de caos, movimientos de asteroides en satélites alrededor de los planetas. Es famoso el caso de Orión, que es un Saturno, ¿okay? Tiene un movimiento caótico sobre su propio eje, porque no es un cuerpo rígido simétrico. ¿Okay? Es tres ejes de simetría, los tres momentos de inercia son diferentes, y en ese caso un sistema así, caótico. Ya he observado, efectivamente, se sabe que el movimiento de Plutón es caótico, no positivo, pequeñito pero positivo, pero el tiempo en el cual se va a separar apreciablemente son millones de años, así que pueden, pero lo que es importante es estimar esos tiempos de, digamos, de predicción. Dime. ¿Podría repetir ese ejemplo porque se cortó justo el audio y no El ejemplo de cuando mencioné el de Hiperión. Sí. Bueno, Saturno, planeta Saturno tiene muchos satélites en órbita. Hay un satélite que se llama Hiperión. ¿Ok? La historia, si quieren les echo el cuento. Ya la clase terminó, así que si quieren les echo esto como un cuento anecdótico, pero real. Bien, se sabe desde que se está estudiando pues el caos, finales de los años 80, 90, del siglo XX, pues la gente empezó a estudiar todo y en particular se sabe que hay caos en sistemas mecánicos. Todos los sistemas mecánicos que ustedes estudian en mecánica clásica, de hecho son caóticos. Lo que pasa es que nunca resuelven realmente las ecuaciones. A uno le ponen el lagrangiano y encontrar las ecuaciones y hasta allí.
Pero si uno de verdad resolviera las ecuaciones numéricamente, va a encontrar que la mayoría de esos sistemas son caóticos. Más allá del oscilador armónico y la caída libre, casi que todos los demás son lineales. En particular, y el problema de los cuerpos que sí. Más allá, casi todo es caótico. El péndulo doble, el péndulo de resorte, péndulos acoplados, todo eso. Y en particular la gente, pues, empezó a estudiar el problema que originalmente había comenzado Poincaré del sistema solar, el problema de N cuerpos gravitacionales. Entonces, pues, se han encontrado muchos sistemas mecánicos, inclusive simples, no necesitan mucho grado de libertad para que sean caóticos. Y se sabe, por ejemplo, que el problema de un cuerpo rígido, asimétrico, es sujeto a una atracción gravitacional, es caótico, es simétrico. Un cuerpo rígido simétrico, por ejemplo, un trompo con un punto fijo en un sistema en la Tierra, no es caótico, es integrable. Seguramente ese problema ustedes lo han hecho, eso se llama el trompo de Lagrange. Es un trompo, un cono, ¿okay? Tiene un eje de simetría axial. Ese sistema no es caótico. Pero si los tres ejes fuera un objeto irregular, una piedra, son los tres ejes de simetría, o los tres momentos de inercia son diferentes, ese sistema es caótico. Las ecuaciones de movimiento para el cuerpo rígido, que se llaman las ecuaciones de Euler, o las ecuaciones de Lagrange en términos de los ángulos de Euler, dan justamente no lineales, son tres ecuaciones no lineales, y se parecen mucho a las de Lorentz, de hecho, variables de velocidades angulares, tales que el sistema es caótico, si los tres momentos de inercia son diferentes. Entonces sabía, y bueno, unos astrónomos en los años 80 predijeron que Hiperión tenía que ser un cuerpo rígido asimétrico y que tenía caos. ¿Cómo lo sabían? Porque la curva de luz de Hiperión, no es regular, ¿ok? Porque además de su movimiento, como problema de dos cuerpos alrededor de Saturno, que es regular, se tendría una curva, ¿verdad? Un máximo y mínimo de reflexión, al igual que nuestra Luna. Un máximo y mínimo, si uno hiciera la curva de luz de la Luna, pues vería una cierta periodicidad que corresponde a las fases de la Luna. Igual tendrían todos los otros satélites de otros planetas. Pero Hiperión, además de la curva que correspondería a su movimiento periódico alrededor de Saturno, tenía unas irregularidades superpuestas. Y la gente no lo entendía, y claro, y es muy pequeño, era muy pequeño para observar, de hecho, su estructura, ¿no? Sobre muchos años. Y los científicos predijeron que debía ser un cuerpo simétrico, que lo que pasa es que justamente un modelo sobre sí mismo, pero es irregular, no presenta siempre la misma superficie, la misma área al Sol, y por lo tanto reflejaba luz de una manera, pues, irregular. Obviamente, cuando el Voyager, el 1 o creo el 2, estuvo de visita en Saturno, tomó fotos y ese objeto, de hecho, parece una... Fue una predicción, una de las primeras predicciones de caos en el sistema solar. Aquellos de ustedes que les interesa, pues, la astronomía y todo eso, pues, esa historia les va a gustar. Y no es la única evidencia, ¿no? Hay varios objetos, ya sea su movimiento orbital o su movimiento sobre sí mismos. Es más común el caos que el orden. Lo que pasa es que justamente la escala del tiempo, el exponente de Lyapunov, puede ser pequeño, entonces la escala de tiempo, el horizonte de predicción puede ser muy, muy grande, millones de años en el caso del sistema solar. Los sistemas que manejamos normalmente, pues, son otros sistemas pequeños, más simples, pues, el horizonte puede ser mucho más corto, ¿no? Por ejemplo, en el clima es del orden de días, ¿sí?
En el caso que vamos a ver del péndulo doble, yo creo que vamos a ver ese experimento. Chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, pues encantado de escucharlos. Espero pues que hayan tenido una idea pues, del tema. Las próximas clases van a ser un poquito más experimentales. Les voy a explicar algunos conceptos que vamos a tratar de medir. Y bueno, espero que el tema les haya interesado. Sí, estudiante. Dice que se me corte el micrófono, caramba. No sé, debo tener tal vez la conexión un poco inestable. Sí. Bien, ¿hay algo que quieres que repita, que no escuchaste bien? Nicolás dice, bueno, que igual se entendió y además dice que es súper interesante. Bueno, me alegro, Nicolás. O sea, yo sé que para muchos de ustedes posiblemente este tema es nuevo, posiblemente estaban más familiarizados con los otros aspectos del proyecto de la Conga, es decir, con la otra filial, de las otras filiales, tanto de física de partículas como de ciencia de datos. Pero bueno, espero que esto pues les haya ampliado sus conocimientos y sus intereses. Como ven, es un tema muy interdisciplinario porque uno encuentra aplicaciones de esto en todos los contextos, porque no se trata de una teoría específica, porque no está ligado a una interacción o a un tipo de sistemas. Esto puede ocurrir en cualquier sistema no lineal y eso puede ocurrir en sistemas físicos, económicos. Y algo altamente no lineal es la economía. Y justamente hoy en día hay físicos con entrenamiento en estos conceptos y además, si tienen experiencia y conocimiento en ciencias de datos, imagínense todo lo que se puede hacer. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Para los que vienen y tienen interés en ciencia de datos, un pequeño comentario. Fíjense que aquí conocemos, hasta ahora simplemente les mostré, cuando uno conoce las ecuaciones y cómo puede, con los datos que generan esas ecuaciones, caracterizar los tiempos de predicción y el exponencial. Pero imagínense el problema inverso, donde uno tiene los datos, que ocurre muchas veces, pero no tiene las ecuaciones, porque simplemente tiene datos. Bien, con estas técnicas, o sea, a partir de aquí se han desarrollado técnicas para reconstruir, a partir de los datos, tratar de reconstruir la dinámica. No exactamente las ecuaciones, pero por lo menos inferir cuál es el exponente de Lyapunov, cuál es el horizonte de predicción a partir simplemente de los datos. Es importante. Bien, chicos, encantado de tenerlos hoy. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes creo que va a estar el profesor Werner también. Bueno, profesor Cosenza, muchas gracias. Bueno, chicos, yo creo que la última parte, como es su tradición, vamos a ir a revisar un poco el formato, ¿no? Para el cierre, pues, importantísima la retroalimentación, la crítica constructiva, ayúdenos con eso. Bien. En la parte de cierre, entonces, poner el nombre, un emoticón, GIF, frase corta, lo que les sienta más cómodos y compartan sensación después de esta clase. Bien, que en realidad súper interesante cuando especialmente el profesor Cosenza puede conectar las cosas con el contexto de no quedarse solamente allí en la explicación. Eso de los satélites me pareció súper interesante, no lo sabía. Así que chévere, bueno, gracias ahí en mi nombre por eso. Chicos, también recuerden de manera anónima también, según el punto de vista que tengan, compártanos qué funcionó, qué no funcionó, qué cambiaría, qué te sorprendió de la clase que acabas de recibir. Bien, yo creo que de momento, pues eso, no hace falta que tampoco estemos aquí
en línea, aprovechando esta parte pues de la llenada del formato, ¿no? Recuerden los que nos han escrito aquí más arriba, ¿vale? En la clase, que lo hagan por favor, ya que faltan algunos. Y bueno, simplemente la parte final, que es muy importante, muy importante. Bueno, actividades luego de la clase, pues a lo mejor el profesor en algún momento pueda notificar a través del Mattermost si hay algo más para hacer. De momento, pues, de acuerdo a lo que tenemos en la página web. Y pues yo creo que también por mi lado es todo. No sé, un último comentario antes de cerrar oficialmente la clase de hoy. Yo tengo una preguntita, profe. Sí, adelante. Digamos, bueno, digamos, el profe habló de sistemas clásicos que uno puede asociar a cierto caos. ¿Uno cómo puede asociar el caos a un sistema cuántico? Bueno, para empezar, ¿cuál sería el sistema de fase de un sistema cuántico? Del sistema, perdón, digamos, las coordenadas de fase del sistema cuántico y cómo defino el caos ahí. Bien, esa pregunta siempre surge, por supuesto, que la haces al final y no tenemos mucho tiempo, pero por supuesto, tarde o temprano, esa pregunta surge. Es decir, puede haber caos en sistemas cuánticos. ¿Cuál sería el análogo? Sobre todo cuando uno tiene el principio de correspondencia, ¿verdad? De Bohr, ¿verdad? Que cada sistema clásico le corresponde un sistema eh, y viceversa, es decir, hay una correspondencia. Este, es un tema muy amplio y lo primero que debo decir que es un tema muy difícil, es muy amplio, no está cerrado, hay mucha discusión todavía porque ni siquiera está muy bien definido qué es lo que quiere decir. ¿Okay? Vamos por partes. En primer lugar, fíjate que el concepto de caos clásico se refiere a sensibilidad de condiciones iniciales y por lo tanto de trayectorias. ¿Okay? Es decir, tú tienes órbitas y trayectorias que se separan. En cuántica tú no tienes el concepto de trayectorias, no puedes decir que la separación es tanto y se separan tanto. No puedes hacer eso porque tienes el principio de incertidumbre. Entonces, no hay un análogo tal cual, o sea, no puedes trasladar esa idea directamente a la cuántica. Lo que se ha llamado caos cuántico tiene que ver es con otra cosa, es decir, más bien con el hecho de que hay fenómenos en cuántica que se describen mediante ecuaciones no lineales. Existe inclusive de todo un área que estudia la ecuación de Schrödinger no lineal, pero además, bajo ciertas condiciones, puede ocurrir que el sistema es no lineal, ¿sí? Aún en sistemas cuánticos. Se ha encontrado evidencia de que efectivamente lo que se mide en cuántica son los observables, niveles de energía y eso. Efectivamente, en sistemas cuánticos no lineales presentan características como, digamos, extrañas, que no corresponde a los sistemas cuánticos normales, lineales, y que provienen, su análogo clásico es un sistema integrable. ¿Okay? Recuerda que en cuántica tú puedes resolver como integrables que conmutan y todo eso, que son clásicamente integrables, es decir, que tú tengas el número de grados de libertad es igual al número de cantidades conservadas. Un sistema clásico no es integrable, su versión cuántica ya empieza a tener otro tratamiento, otra dificultad, etcétera, etcétera. Hay muy pocos sistemas cuánticos integrables que realmente se consideran, ¿okay? Pero existen, porque el principio de complementariedad de Bohr te dice que debe haber, ¿okay? De hecho, esa era una de las discusiones famosas de Einstein y Bohr. Einstein le planteó a Bohr muchas veces eso, ¿cómo resuelves un sistema cuántico que clásicamente es no integrable? Eso prácticamente eso es un área que todavía no se ha explorado mucho, y eso es el dominio
del caos. Hay evidencias de caos en el sentido de que los niveles de energía que se miden en ciertos experimentos presentan estructura fractal, por ejemplo, ¿okay? En niveles de energía dentro de otros. Se ha encontrado que la formulación, digamos, de la cuántica para describir estos sistemas, adecuada es más bien la formulación original de Heisenberg en términos de matrices, hablen como matrices. Y yo no soy especialista en eso, pero les voy a comentar algo que para aquellos de ustedes que tienen inclinaciones teóricas, les puede interesar. Lo que se ha encontrado es que lo que tiene que ver con el caos cuántico es lo que se llaman las matrices aleatorias. ¿Okay? Y la teoría de matrices aleatorias es un tema sumamente complicado. Lo que se ha encontrado es que la distribución de autovalores de estas matrices se aproxima a la... ¿Qué quiere decir? Guillermo me pregunta qué quiere decir sistema no integrable. Un sistema no integrable en mecánica clásica, recuerda, que un sistema tiene ese grado de libertad. ¿Okay? Por ejemplo, el oscilador armónico tiene un grado de libertad, ¿verdad? ¿Y cuántas cantidades conservadas tiene? Una, la energía. Es un sistema que tiene el mismo número de cantidades conservadas que de grados de libertad, se dice que es integrable. Integrable quiere decir que en principio se pueden expresar sus variables, es decir, su grado de libertad, en términos de integrales de funciones definidas, ¿ok? O cuadraturas, ¿ok? Integrales de raíces cuadradas de funciones conocidas, seno, coseno, funciones algebraicas. Lo que quiere decir. No quiere decir que puedes calcular la integral fácilmente, sino que es integrable, que tienes una expresión para la integral. La integral, después ves cómo la calculas. Eso es lo que quiere decir integral. El péndulo doble, por ejemplo, tiene 2 grados de libertad, como vamos a ver, ¿verdad? 2 ángulos. Pero tiene solo una cantidad conservada, que es la energía, y no se conserva más nada. Este sistema, al no ser integrable, tiene la posibilidad de ser caótico. En mecánica, la no integrabilidad es una condición necesaria para que haya. ¿Okay? Por eso es que el problema de la no integrabilidad cuando se traslada a la cuántica es todo un tema. Estoy seguro que los colegas de física de partículas y todo esto, el tema de la cuántica y el caos, seguramente tienen mucho conocimiento, ¿no? Es decir, son problemas realmente fundamentales. Bien, lo que quería decir es que la distribución de autovalores de estas matrices aleatorias sigue la distribución de números primos de Riemann. ¿Okay? Y nadie sabe por qué. Se supone que hay una conexión entre el caos cuántico y una cosa que son los números primos, un problema de teoría de números, y no entendemos muy bien por qué. Mucha gente piensa que puede ser simplemente coincidencia, otros piensan que es algo muy profundo. Lo que sí les voy a decir, chicos, de una vez, es que es un tema justamente abierto, pero no les recomiendo que lo empiecen, que lo escojan como tesis, ¿ok? Porque es muy controversial y puede no llevar a, pues, todavía pues, resultados concretos. Y eso es un tema más bien para cuando ya uno está viejo y no tiene nada que perder. Mientras tanto, hay otros temas que están abiertos, excitantes, como las cosas que se están descubriendo actualmente, nuevas partículas, nuevas fuerzas, en los cuales uno mejor apuesta su carrera por allí y no en esos problemas tan difíciles que vienen, imagínense, estudiándose desde Einstein y que tienen que ver casi con la filosofía. Pero es una pregunta que siempre surge, siempre, siempre. Y como buen físico hay que hacerse. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Algo más, chicos? Bueno, una preguntita, lo de matrices aleatorias, ¿eso es
Es que yo alguna vez leí algo, pero no sé si exactamente es lo mismo, o es sobre el mismo tema o no. Yo me acuerdo que en los Vamos a dar grupos... otra clase, entonces. No, 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 que no, es yo sistema estoy encantado, chicos, o sea, de conversar, pero el profesor Harold, Vale, Estamos vale. dentro del tiempo, profesor, no se preocupe. Y los chicos tampoco deben preocuparse por eso. bien, bien. No, mi pregunta era, yo recuerdo que yo leí un artículo justamente sobre de matriz, es que no dice lo mismo o no, mi pregunta es, básicamente era como que uno tiene en el núcleo, el núcleo atómico, uno tiene un espectro de masas y un espectro de energías, y pues como es muy difícil de modelar, entonces sencillamente es como que querían que esos valores absolutos siguieran cierta distribución. Es por ese lado, digamos? ¿A eso se refiere o es otra cosa aparte? Sí, es todo un tema, la matriz aleatoria es un tema que los matemáticos han estudiado por mucho tiempo, es decir, una teoría detrás de todo eso, y han encontrado aplicaciones en diversos problemas de física. En ese caso particular no estoy familiarizado, pero seguramente sí. O sea, cuando uno tiene ese tipo de cosas, posiblemente matriz aleatoria es el formato. Me temo que sí tiene que ver, pero es un tema matemático, eso tiene que ver con la distribución de Riemann. O sea, sí. Vale, profe, muchas gracias. ¿Más preguntas, chicos? Vamos, que el profe está en oferta el día de hoy. Y bueno, pero no me había dado cuenta que hoy terminamos temprano y que Sí. teníamos tiempo, entonces yo, sí, fíjense, qué bueno. Bueno, profe, le toca sacar las slides del backup y hablar sobre matrices aleatorias. No, realmente no soy especialista en eso, chicos, es un tema muy difícil. Cosas matemáticas muy... Ahora sí saque la artillería del backup, profe, Sí, para que terminemos bien. sí. Entonces, pero esa pregunta siempre surge, siempre lo hace alguien, justamente porque es natural, o sea, un físico tiene que plantearse eso. Cuando oyes hablar de esto, lo primero que tiene que decir, bueno, pero un momento, aquí, ¿qué pasa en lo de la cuántica? Pero fíjate que lo interesante es que aún clásicamente tampoco podemos predecir, que eso era el último paradigma de la mecánica, ¿no? O sea, la mecánica se llevó tres grandes golpes. Se extendieron sus límites durante el siglo XX. El primero fue pues, la limitación para altas velocidades o altas energías, que bueno, fue superada con la relatividad especial, ¿no? Y general. La segunda fue que tampoco explicaba las cosas muy pequeñas, ¿no? El mundo subatómico. Y eso, pues, por eso fue la cuántica, para expandir esos límites. Y cuando creíamos que ya la teníamos controladita, que podíamos predecir y como el éxito de la mecánica para predecir las órbitas de cometas, de planetas y tal, entonces empiezan a haber gente que, como Lorenz, que mire, pero un momentico, hay un sistema determinista y esto no se puede predecir. Entonces, esos problemas que creíamos que estaban ya superados, pues resulta que no. Y encontramos no solamente que, sino que además es abundante, que está en todos los sistemas no lineales que habíamos dejado de lado, creyendo que eventualmente al integrarlos con computadoras suficientemente poderosas íbamos a encontrar soluciones regulares y resulta que no. Y que además es abundante y que además hay propiedades universales, que eso es lo que vamos a ver. Hay constantes universales, así como la constante H, hay caos. Y es decir, hay una universalidad subyacente porque justamente es un fenómeno simplemente matemático, tiene que ser universal, tiene que ser más allá de simplemente una interacción. Entonces, pues espero que les haya interesado, chicos. Bueno, sí parece, porque siguen emocionados ahí con la hipótesis de Riemann y todo. Yo no les recomiendo que tan jóvenes se metan en esas cosas que son muy... Les gusta el peligro a todos. Sí, o sea, porque conozco gente que realmente se ha metido en eso y Ya son ha cosas... terminado loco, ¿no?
bueno, no loco, pero qué sé yo, ha tenido que tomar otro tema luego en la tesis, porque sí, o sea, sí, tengan cuidado de los tutores que los metan en esos problemas. No, nada, les gusta los deportes de riesgo, entonces vamos a darles gusto. Vamos a abrir temas bien extraterrestres aquí en la Conga. Bueno, chicos, ha sido todo por hoy entonces, según entiendo. Gracias, profesor Cosenza, de nuevo por toda su experiencia y sabiduría con estos temas. Y nada, pues entonces la próxima Gracias, semana Javier. estaremos ya con la parte de las prácticas, ¿no? Del péndulo doble, sistemas complejos y el circuito de Chua. Bueno, que tengan buena tarde a todos Chao, y nos chao. vemos. Chao, jóvenes, chao. Gracias, chao. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes.